Eso nos va a dar apenas unos poquitos minutos más para hablar con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, que ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia y a vos también, Mario. Gracias por la oportunidad de charlar hoy contigo de este tema tan trascendental, ¿no? Así es. Mirá, la vez pasada hablábamos, y lo habrás escuchado, al doctor Julio Raffo. Él nos decía que a veces la justicia se atribuía, es decir, el Poder Judicial se atribuía el valor de la justicia, ¿no? Como si un médico se atribuyera el valor de la salud. O un artista el valor de la belleza. Entonces él diferenciaba un criterio abstracto, ¿no? Una idea que es justicia del Poder Judicial. Nuestro pueblo efectivamente persigue, como todos los seres humanos lo han hecho a lo largo de la historia, la justicia, pero desconfían del Poder Judicial, que no es la justicia, es el Poder Judicial, es decir, desconfían en concreto de un sistema al que ven muchas veces absolutamente influenciado o bien por el poder político, o bien por el poder económico, o bien por intereses corporativos, de manera tal que disocian su capacidad de administrar justicia de lo que son los propios intereses que interfieren en este accionar. Y ahí se genera entonces esta desconfianza popular respecto al Poder Judicial. Lógicamente, lo hemos hablado con vos y también con otros, pero nos gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista cómo podríamos hacer para, con un, digamos, sin entrar en temas técnicos, cómo podríamos hacer para que el Poder Judicial reconstituya su vínculo con la sociedad y el pueblo vuelva a creer en el Poder Judicial argentino. Bueno, es una muy buena introducción, Mario. En principio la respuesta es más sencilla de lo que usualmente se cree. Nuestro ordenamiento jurídico o la base organizativa e institucional del país está en el texto de la Constitución Nacional, consagrada y bajo un estricto equilibrio de funcionalidades que cada uno de los actores que en esa Constitución se define debe desempeñar, ¿no es cierto? Yo creo que para que el Poder Judicial recupere y se amigue con la ciudadanía y recupere su credibilidad, debiéramos volver a las bases constitucionales en las cuales se puede ver claramente cuáles son esos actores y bajo qué condiciones deben desarrollar su funcionalidad, ¿no es cierto? El Poder Judicial está debidamente definido en la Constitución Nacional, pero es importante que tengamos en cuenta que la Constitución Nacional tiene dos partes y no porque tuviera dos partes no fuese un todo debidamente pergeniado en consonancia con todas sus normas, ¿no? No caprichosamente la Constitución prevé una parte de derechos y garantías y una parte orgánica en la que organiza valga la redundancia, organiza su estructura de poder, ¿no? Cómo va a cumplir, cómo va a hacer respetar esos derechos y garantías que el pueblo a través de sus constituyentes decidió reservarse para sí, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, decimos que tenemos una serie de derechos y garantías en la parte dispositiva de la Constitución Nacional, la primera parte, en donde nosotros los argentinos decimos queremos que se nos respete el derecho a trabajar, que se nos respete el derecho a la educación, que se nos respete el derecho a la libre circulación, por mencionar solo algunos, ¿sí? Sí. Para no hacerlo complicado. Entonces, ¿qué va a decir la Constitución en la parte orgánica? ¿Cuál es la forma de gobierno adecuada para yo poder cumplir de una manera más efectiva con el respeto y garantizarle a través de un sistema jurídico a la gente el cumplimiento de esos derechos que están en la parte dispositiva? ¿Sí? Así funciona. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la parte dispositiva, nos encontramos
que en los hechos no se ve reflejada como está descrita en el texto. Es decir, por poner un ejemplo, si yo dijera que el artículo 120 le debe garantizar, digamos, el ordenamiento jurídico, sus leyes, deben garantizarle al Ministerio Público Fiscal independencia funcional y autarquía de presupuesto, significa que yo tengo que idear un proceso de designación de sus autoridades que no dependa del poder político, porque entonces no estoy garantizando la funcionalidad, la independencia es por poner un ejemplo, solamente para nosotros podernos representar de qué forma está compensada la parte dispositiva con la parte orgánica. Entonces, si yo quisiera que el Poder Judicial, que se deriva, minuciosamente lo discutíamos el otro día cuando hablábamos sobre el proyecto de reforma judicial, si yo dijera que el sistema de justicia nuestro está previsto como una garantía individual en el artículo 24, significa que el juicio oral por jurado, que representa la principal fuente de justicia que definen los argentinos que quieren para sí, significa que se están reservando el protagonismo de la administración de justicia en ese jurado. Y dejan claro en la parte orgánica que el Congreso debe dictar esa ley para garantizar ese derecho, el ejercicio pleno de ese derecho. Y además le deja claro al Poder Judicial que debe garantizarse al Ministerio Público Fiscal la independencia funcional, porque la independencia como órgano de justicia ya la tiene a partir de que el ejercicio de la administración de justicia está en cabeza de los ciudadanos, en un jurado. Entonces, está bien. Bueno, si nosotros tuviéramos eso en ejercicio, que no lo tenemos, entonces el pueblo, pudiendo participar de manera directa en la administración de justicia y teniendo el protagonismo absoluto, entonces la confianza, por supuesto que estaría por otros andariveles. Perfecto. Bueno, vamos a hacer acá un puntito porque nunca se pueden agotar, estos temas son infinitos, pero el tiempo que tenemos no lo es. Ahora te quiero llevar a un caso concreto. Correcto. Que tiene que ver con la impresión que la política queda, digamos, tiñe todos los rincones de la vida argentina y lamentablemente también el área sanitaria, es decir, el área de la salud, sobre la cual uno piensa que debería existir denominadores comunes más allá de la fuerza política que lo impulsa. ¿Por qué? Porque el cuidado de la salud, lógicamente, es un bien absoluto que está fuera de discusión, más allá si una persona es más de izquierda, más de derecha, más de centro, tiene un peso más o tiene un peso menos. Ahora, nosotros tenemos un hecho absolutamente concreto. El presidente de la Nación se supone que con toda la información y la evaluación epidemiológica que le acercó el Ministerio de Salud, recomienda por 2 semanas detener las clases en la justicia, en la ciudad, en el área metropolitana, en el área metropolitana. Bueno, más allá de lo que se opine, la provincia acata este principio, pero el jefe de la ciudad de Buenos Aires, seguramente compelido por una base social contraria al gobierno nacional, se revela y recurre al Poder Judicial para lograr un fallo favorable al inicio de las clases. Entonces hay un fallo de la justicia porteña que establece que hoy debieron iniciarse las clases en la ciudad, por lo menos hasta que la Corte Suprema de Justicia dictamine alguna otra cuestión. Frente a esto, el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene otro color político, manda una denuncia contra Rodríguez Larreta y también contra Patricia Bullrich por sedición y atentado a la salud pública. Es decir, temas
que desde mi punto de vista son estrictamente políticos y que debieran resolverse en el área de la política, concurren al Poder Judicial para que éste dictamine, cosa que me parece un despropósito, porque los 3 jueces que fallaron a favor del inicio de las clases no gozan de un informe epidemiológico que le dé sustento a esto, y por tanto deberían remitirse a decirle, señores, esto es del área de la administración política, y no me vengan ustedes con que no se ponen de acuerdo y tienen 2 opiniones distintas. Siéntense, tengan una sola opinión, consensúen una opinión, y no me vengan con este tema a nosotros. Sin embargo, el Poder Judicial parece involucrarse como si fuera un tercer partido político en disidencia con alguno de los dos para intervenir. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se puede superar esto de llevar cosas de la administración pública al Poder Judicial? Estamos en un proceso delicado porque debiéramos entender el texto de la Constitución Nacional como está escrito y debiéramos haber sido respetuosos de él desde el año 2019. Perfectamente tienen en claro los diputados y senadores que hay facultades originarias del Poder Legislativo que no podían delegar en el Ejecutivo como sí se hizo por esa ley. Así a partir de lo cual, todos los actos de gobierno que vienen siendo tomados en base de una legislación inconstitucional, también los actos de gobierno lo son. Con lo cual yo quiero decir eso en primer lugar porque el texto es claro de la Constitución Nacional. Hay competencia originaria del Poder Legislativo que no puede derivar en otro poder. Está prohibido expresamente por la Constitución Nacional que se deriven funciones originarias propias del Poder Legislativo. Si tomo esto en cuenta, todo lo que dijo el Poder Ejecutivo, los 24 DNU que hizo con relación a la administración de la pandemia en 2020, de los cuales solo recibieron 17 aprobación por el Congreso, tendría que decir que el Congreso no puede aprobar 17 DNU porque son inconstitucionales, entonces yo no puedo aprobar lo inconstitucional. Entonces no puedo prestar conformidad como senador o diputado sobre algo que es inconstitucional. Primero y principal, tendríamos que tener claro eso. Claro, pero vos tenés un hecho inédito que es administrar una pandemia, cosa que no tiene antecedentes en la Argentina. Ok, pero lo que yo estoy diciendo es que a partir de que se concedió esas facultades extraordinarias a juicio de cualquier constitucionalista de forma inconstitucional, si hubo consenso el año pasado en 17 de los 24 DNU, ¿no? ¿Por qué ahora que se dicta de manera inconsulta y sin tener el consenso requerido para que tuviera vigencia, ¿no? Soslayando ese aspecto constitucional que mencioné, suponiendo que los otros 17 que se aprobaron tuvieron el consenso, porque se toma de manera inconsulta, incluso de parte de los ministros que debieron ser consultados por el presidente para tomar esta decisión, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que en este momento no resultaría, a la luz de cómo se evaluó la circunstancia de la pandemia excepcional, ¿no? En el año 2020 no resultaría constitucional porque fue de manera inconsulta y no contó con el consenso que la justicia está diciendo que se requiere para tomar decisiones del estilo. Entonces, la inconstitucionalidad pareciera ser que está siendo puesta en tela de juicio a partir de que no se ha tenido la consensuada e informada opinión digamos global de cómo se debiera atender una emergencia sanitaria como la que estamos viendo ante evidencias de picos de contagio y demás circunstancias que requieren la intervención. Si fuimos consensuales y nos escuchamos durante todo el 2020, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Eso es lo que no
puedo yo desde mi parte, bueno, alcanzar a comprender. Bueno, Perdón. comparto lo que decís, pero eso justamente es parte de la política. Yo creo que el presidente debió haber hecho, para mí el presidente gobierna mal, tiene mal diseñado su gabinete. Decididamente. No funciona ese gabinete nacional. Aparte venía de haberse contagiado el COVID-19. Creo que le llega una catarata de información que lo pone en una situación de extrema tensión. Entiende que para el cuidado de la salud de la gente hay que hacer esto, pero efectivamente debió haber hecho, en todo caso, una reunión de gabinete ampliada a miembros de la oposición y del oficialismo que tuvieran incumbencia en la materia y haber llegado efectivamente a un consenso lógico, y eso está fuera de discusión. Al mismo tiempo, la justicia puede decir que el dictamen no es constitucional, pero en última instancia lo que no puede hacer la justicia, el Poder Judicial, es hacerse cargo de una situación epidemiológica para lo cual no tiene elementos que sí tienen los poderes ejecutivos, que son sus ministerios de salud, para pronunciarse al respecto. Es decir, a mí me parece que en la Argentina, está bien lo que vos decís respecto de la no constitucionalidad, pero al mismo tiempo no están perfectamente delimitadas las áreas estrictamente administrativas, políticas, de las áreas judicializables. Hay un precepto constitucional que nosotros tenemos siempre en vista cuando se habla de estas cosas, es que el sistema de justicia, todo en general, desde el punto de vista constitucional, estrictamente hablando, sí, es político desde el momento que yo involucro al poder político para la designación de sus autoridades. Así que es político. Sí. Así que esa característica no la podemos ignorar como si no lo fuera, y pedirle a la Administración de Justicia que no opere políticamente cuando la designación de sus autoridades son políticas. Así es. Integrantes políticos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Entonces, ignorar eso significa ignorar la base. Entonces tenemos que pensar que para evitar que la justicia pudiera ser politizada, nosotros tendríamos que garantizar la independencia del Poder Judicial, para que pudiéramos, como arrancamos la conversación, empezar a confiar en el Poder Judicial. Así es. Entonces le tenemos que sacar la decisión de condena que tienen los jueces, porque no es como está programado en la Constitución Nacional que debiera ser. Los jueces están tomando decisiones inconstitucionales que nos corresponden a nosotros, los ciudadanos argentinos de a pie, en un jurado, ¿correcto? Entonces, mientras eso siga sin ir a su cauce normal, vamos a tener la justicia politizada. ¿Por qué? Porque las decisiones judiciales inconstitucionales que toman los jueces las recoge el poder político que los designa para condicionarlas. Sí. Entonces, si yo tomo este aspecto básico del que estoy hablando como respuesta a tu pregunta, entiendo por qué está politizada la justicia y por qué hoy está tomando las decisiones que toma. Claro. Es decir, yo quiero dejar esto total y absolutamente claro, ¿no es cierto? Cualquiera de los oyentes que nos está escuchando puede agarrar el texto de la Constitución Nacional, leerlo y corroborar lo que digo. Sí. Esto no está sujeto, Mario, a discusión. No es la Constitución Nacional un punto en el cual yo me pueda sentar a debatir qué artículo respeto y qué artículo no respeto, porque después las consecuencias y la sensación de impunidad, de falta de justicia, coherencia, politización del sistema judicial, todo lo que estamos vos y yo en este momento conversando, lo percibimos en los hechos porque no se está respetando la base. ¿Correcto? Entonces, dejemos de discutir la base y vamos a pensar en un proyecto de reforma que lleve el sistema de justicia a la base. Pongamos las tres funciones de las que hablábamos el otro día de la justicia en manos de los sujetos procesales que la Constitución define. La investigación
y denuncia, ¿no?, y acusación al Ministerio Público Fiscal, artículo 120. Los jueces a cargo del procedimiento, la vigía de los procedimientos en Argentina, ¿sí?, que los procesos observen el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, que vigilen los jueces esa labor que tienen constitucionalmente de forma originaria, prevista en la Constitución Nacional, artículo 118, y después démosle al pueblo argentino la facultad de condenar, que es la facultad de asignación de la responsabilidad penal. El ciudadano debiera tomar todas las decisiones judiciales sobre la asignación de responsabilidad. Y nótese que no digo penal solamente. Hay aspectos civiles, laborales y el resto de las áreas que también están involucrados, porque la Constitución no habla de si es solo la justicia penal la que tiene que ser dirimida por un jurado, ¿sí? Pero estamos hablando de la justicia penal y es lo que nos ocupa hoy. Entonces digo, hagamos que el sistema de justicia vaya a su base, a su origen, pongamos en manos de los sujetos procesales constitucionales correctos las funciones de la justicia y vamos a percibir rápidamente que hay independencia, que se respira otro aire, que se habla con otro discurso y que se tiene que actuar muy diferente. Entonces, cuando yo como poder político, cuando pierdo el control que tengo hoy sobre la administración de justicia y condiciono tanto como lo hago hoy a los magistrados que deciden de forma inconstitucional lo que no deben, entonces yo a partir de ahora me voy a empezar a cuidar más y no voy a poder actuar con la impunidad con la que estoy haciendo ahora porque tengo la influencia que tengo sobre el Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, dejémonos de mentirnos a nosotros mismos, hagamos el mea culpa, no importa, lo que está hecho en el pasado está hecho. Yo no busco responsables, ni quiero tampoco que la digamos, conducción política actual me dé un responsable a quien yo pueda denostar. No me interesa eso. Me interesa que reconozcan que llevan 168 años, este 1 de mayo cumple la Constitución Nacional, en estos principios violándolos. Entonces, devuélvanos a los argentinos la administración de justicia que nos corresponde por derecho. Claro, entonces van a tener un sistema de justicia que no va a ser influenciado, que no va a ser político y va a tener digamos, la objetividad y va a tener todas las otras características que la propia Constitución garantiza en la parte orgánica, que es por donde nosotros empezamos a charlar. Así es. De todas formas, vos sabés que hubo opiniones, y hay opiniones que son controvertidas respecto de, por ejemplo, el doctor Marcelo López Mesa había planteado que efectivamente estaba en la Constitución, pero la evaluación de la situación socioeconómica, educativa, cultural de la sociedad argentina no daba en ese entonces, 1853, para pensar en juicios orales, y es un tema que efectivamente en algún momento se tendrá que debatir digamos, en el Congreso Nacional para que realmente este principio se reconstituya. Tenemos un minuto. Te quería preguntar la última pregunta y te pido brevedad porque ya nos queda un minuto nada más. El Tribunal Oral Federal 11 le concedió la libertad condicional a nada menos que a José López, aquel que fue encontrado o fue filmado incluso tirando los bolsones allí por la zona de Luján con $9 millones, y para quedar en libertad tenía que pagar una fianza de $85 millones que 85 millones de pesos que transformadas en dólares serían algo así como $850.000, un poco menos del 10% de lo que él tenía en los bolsos. Luego, el defensor de José López pide su libertad condicional, pero sin pagar esta fianza. El tema de la fianza, ¿no te parece que es absolutamente injusto porque el rico la puede pagar y el pobre no la puede pagar? Y en este caso yo creo que es una triquiñuela de José López de no poner los $850.000, porque en realidad si el tipo tenía nada más que en dos bolsos 9-10 millones de dólares, indudablemente no es que le falte plata. ¿Pero no te parece que es una tremenda injusticia?
Sí, coincido, Mario, en la apreciación en principio que vos estás realizando, solo que no en los fundamentos que su abogado plantea para la exhibición de prisión, digamos. Él plantea la necesidad de que su cliente salga en libertad condicional por preceptos que no son los correctos. Es decir, volvemos a la base, y en concreto te defino que es un instituto, la fianza, que es para, digamos, de acuerdo a la gravedad del caso y el tipo de situación que se evalúa en el fondo, establece la proporcionalidad de la fianza en razón de la persona y del hecho cometido. La fianza no debiera existir en principio, económica, pero sí las razones que la medida cautelar exige para su cumplimiento. Es decir, el señor José López está pudiendo garantizar no influenciar en el proceso estando en libertad, y además me puede garantizar que él no se fugará estando en libertad esperando la sentencia definitiva de su juicio. Esto es lo que nosotros debiéramos considerar que está previsto en la ley de procedimiento. Esto es lo que debiera pasar. Ahora, agregarle para que él tenga derecho a su libertad un monto del dinero es como decir que yo compro mi libertad con un determinado dinero. Me da la justicia a mí la posibilidad de comprar mi libertad. ¿Desde cuándo eso? Claro, y no resulta lógico. Y la libertad, ¿sí? Como es un valor universal, no puede estar restringido a los que tienen plata y no a los que le falta. Exactamente, entonces tendríamos ahí una violación constitucional más. Gabriel, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Te mando un fuerte abrazo. Hasta siempre, Mario. Bueno, hasta siempre. Hemos hablado con el doctor Gabriel Alejandro Cantón y su mirada sobre lo que debería ser el respeto al ordenamiento constitucional, lo cual haría que mejore la confianza de la opinión pública en el Poder Judicial. Vamos a la tanda de la radio e inmediatamente volvemos con más La Brújula por Radio La Luna.